Bueno, vamos a iniciar con los circuitos con únicamente resistencias para conocer la potencia. Y en este caso tenemos uno que nos dice, de la siguiente sección de un circuito eléctrico en la resistencia de 18 ohms circula una corriente de 5 amperes. Determinar el valor de la potencia en la resistencia de 20 ohms. Tenemos entonces la sección del circuito eléctrico en la cual nos están dando datos. Y para que sea más fácil trabajar con él, es una recomendación. Ustedes pueden usar a cualquier otra forma. Yo voy a enumerar los elementos para saber de qué tipo de corriente me están hablando. En este caso voy a iniciar como mi elemento 1, mi elemento 2, mi elemento 3, mi elemento 4. ¿Y con esto qué puedo hacer? Bueno, veo los datos que me dan. Me dicen que tengo la corriente de 5 amperes en la resistencia de 18 ohms y entonces puedo decir que ahora conozco la corriente en el elemento 3 o la corriente 3, que sería la de que yo designe de 18, es igual a 5 amperes. Entonces ya ubicamos la corriente de ese elemento. ¿Qué podemos hacer entonces? Pues podemos calcular el voltaje de ese elemento del 3. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues tenemos que el voltaje 3 va a ser igual a la resistencia 3 por la corriente 3. Si sustituimos datos, este es mi elemento 3, sería la resistencia de 18. La corriente 3 que ya dijimos que vale 5. Y esto nos va a dar 90 volts. ¿Qué encontramos? El voltaje de mi elemento 3, que es de 90 volts, o de mi resistencia 3. ¿Cuál es la finalidad de esto? Bueno, se puede ver en esta estructura que este elemento, el elemento, la resistencia 2, la resistencia 3 y la resistencia 4, a pesar de la forma en que está escrito la resistencia 3, estas tres resistencias están conectadas en paralelo. ¿Y qué sucede con ellas? Bueno, cuando tenemos elementos conectados en paralelo, por concepto se sabe que el voltaje en todos ellos es el mismo. ¿Qué implica esto? Que al haber encontrado el voltaje en la resistencia 3, ya conocemos el voltaje en la resistencia 2 y el voltaje en la resistencia 4. ¿De qué nos sirve? Bueno, podemos calcular a la mejor, si quisiéramos, la forma más larga sería la corriente en cada elemento y después sumarla. ¿Por qué? Porque también por definición, la corriente que está entrando entre estas terminales se va a dividir en cada una de las resistencias para después salir y darnos la corriente del circuito o de la resistencia de 20 que podemos usar para encontrar su voltaje y por lo tanto su potencia. Para no tener que hacer el cálculo de cada una de ellas, podemos reducirlas o sería lo ideal. Entonces lo primero que vamos a hacer es reducir las resistencias que están en paralelo y como tenemos más de 3, vamos a aplicar, bueno, tenemos que la resistencia equivalente va a ser igual al inverso de la suma de los inversos, que sería 1 sobre 4, más 1 sobre 8, más 1 sobre 18, perdón, más 1 sobre 36, que es el valor de cada una de las resistencias que están conectadas en paralelo. Y eso nos va a dar como resultado al hacer operaciones 3 ohms. Y entonces, ¿qué logramos con ello? Bueno, tenemos un circuito en el cual tenemos una resistencia equivalente, que ya sabemos que vale 3 ohms, que quedó en serie a la resistencia de 20 ohms. Y por concepto sabemos que resistencias en serie tienen la misma corriente. ¿Qué conocemos? El valor de la resistencia y el voltaje de la resistencia equivalente. ¿Por qué? Porque ya conocíamos el voltaje de la resistencia 3 y por estar en paralelo es el mismo voltaje para todos. Y al momento de reducirlo también obtenemos el voltaje de la resistencia equivalente. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, que se tiene como datos el voltaje
en la resistencia equivalente pues es igual al voltaje del elemento 3 y es igual a 90 volts. Y entonces, para conocer la corriente, podemos decir que la corriente en la resistencia equivalente pues va a ser igual al voltaje sobre la resistencia equivalente. ¿Al voltaje? ¿Cuál voltaje? No es cualquiera, sino el voltaje de la resistencia equivalente. Son datos que ya conocemos. El voltaje que es 90, la resistencia que es 3, y esto nos va a dar una corriente de 30 amperes. Ya tenemos entonces la corriente de la resistencia equivalente y por estar en serie estas dos, podemos decir, o entonces, como resistencias en serie tienen la misma corriente, ya conocemos la del equivalente, bueno, la corriente de la resistencia de 20 es igual a la corriente de la resistencia equivalente por estar en serie y es igual a 30 amperes. Por lo tanto, ¿qué podemos determinar? Pues la potencia. La potencia en la resistencia de 20, que le dimos como número 1, podemos decir que la potencia en la resistencia de 20 o la potencia 1 va a ser igual a ¿quién? Conocemos la corriente y conocemos el valor de la resistencia, usamos la ecuación en la cual es la corriente 1, la de ese elemento, elevado al cuadrado, por la resistencia 1. Si sustituimos datos, la corriente 1 es 30, pero elevado al cuadrado, por la resistencia 1, que es 20. Haciendo operaciones, tenemos que la potencia en la resistencia 1 es igual a 18.000 watts. Si no la queremos en watts, podemos decir que la potencia en la resistencia de 20 es igual a 18 kilowatts. Y ya encontramos la potencia que nos pidieron, que es en la resistencia de 20 ohms, que nosotros, para que fuera más fácil, o al menos aquí para que sea más fácil identificar de qué elemento, se le asignó el número 1. Entonces la potencia en la resistencia de 20 ohms es la potencia en la resistencia 1, lo cual nos da 18 kilowatts. Y con esto estaríamos obteniendo la potencia que se nos pidió.